Hola, María Pía Bambasi. ¿Cómo andas, Cris? ¿Todo María bien? Pía Bambasi es así. María Pía Bambasi. María Pía Bambasi. Che, Tengo que ir al micrófono, tenés ¿no? que sí. Ok, micrófono. Escuchame una cosa. Contame un poco de vos. Bueno, qué pregunta. Tengo 44 años, Sí. 2 niños. Yo soy de Punta Alta, como vos, Sí. casi. Y a los 18 me fui a estudiar a Buenos Aires. Por suerte tuve la suerte de, no sé por qué, pero sabía que quería estudiar economía. Ah, mira. Y tenía 2 primas que ¿No hay vivían- un porqué en economía? No, me gustaban mucho los números. Sí. Y dos de mis primas que vivían en Buenos Aires estudiaban en San Andrés. Sí. Y en uno de los viajes, yo viajé mucho de chica por un tema médico, me llevaron a ver la universidad. Una estudiaba economía, la otra relaciones internacionales. Sí. Y números, economía, vi San Andrés, no sé si alguien lo vio, pero es increíble. Así que, no sé, creo que desde el primer año de la secundaria o así ya sabía que quería ir a San Andrés, me preparé un montón. Sí. Imagínate que yo, no sé, en el colegio donde yo iba, terminamos dibujando x al cuadrado y en el examen de ingreso me tomaron derivadas integrales. Sí. ¿No? Así que el último año me preparé un montón, iba a particular 3 veces por semana y los sábados a la mañana a las 7. Entonces, era quinto año, ¿no? Se suspendía la salida de los viernes. No, estaba. salía y después me levantaba o no salía hasta que rendí el ingreso. Bueno, así que soy economista de San Andrés. Sí. Tuve la mala suerte de no tener hermanos mayores, así que ni bien terminé San Andrés, mis viejos siempre fueron a estudiar, formate, y muy rápido me metí en una maestría Sí. ¿En qué hiciste? en Ditela. ¿Y de qué es la Y maestría? era economía. Porque en ese momento yo no tenía tan claro si quería ponerme a laburar Sí. o si quería ir por el lado académico. O sea, maestría y doctorado afuera, que es lo que había hecho una de mis primas. Sí. Al año y medio de la maestría, laburando ya en Capital y yendo a cursar a la noche y haciendo matemática 8, me di cuenta que no, digamos, que necesitaba algo un poco más terrenal, que no quería hacer papers. Sí. Pero si hubiese tenido alguien al lado con un poco más de experiencia, no hubiese hecho la maestría tan rápido, hubiese laburado un poco, encontrado la beta como ahora, Sí. y por ahí haber hecho algo más específico, ¿no? Que siempre se puede hacer y de hecho con Diego hacemos cursos y cosas para más en finanzas, pero bueno, en ese momento yo tenía 22 años, ¿no? Sí. Era Re chico. tan chiquita. Así que eso, viví ese tiempo en Buenos Aires, me volví para Bahía por temas familiares. Sí. Y empecé a trabajar en HSBC hasta que en un momento me casé y me fui a vivir un año afuera, y un día un amigo de HSBC me llamó, yo estaba en España. Sí. Y No estabas laburando ya en HSBC, habías renunciado. renuncié. Sí. Y me fui a un año. Un año estuve dando clases me fui primero, viajamos un tiempo. Sí. Y después nos asentamos en Palma de Mallorca y di clases de economía Sí. en la uni. Y un día me llama por teléfono un amigo, Diego, y me dice: cuando vuelvas vos empezás a trabajar conmigo. Yo no entendía ni de qué me hablaba. Sí. Pero sabía que había armado una consultora, porque antes de irme yo tenía unos ahorros que no queríamos gastarnos en el viaje para cuando volvíamos tener algo, Sí. y se los habíamos dejado a Diego. Habíamos tenido A nuestra ver, primera que- charla, sí, o sea, sí. antes de ser su socia, Sí. él fue mi asesor, Tu ¿no? asesor. Con lo poquito que tenía en ese momento, tenía 24 años, pero Sí. ya había ahorrado. Y me senté con Diego, le dejé eso durante ese año que yo no iba a estar, que no sabía si iba a ser un año o si iba a ser 5. Y bueno, y un día me llama y me dice: si volvés, me gustaría que labures conmigo. Y ahí quedó, Sí. ¿no? Para mí una locura, me reí un montón. Eran mails, porque no había... Sí, sí, no hablábamos sí, por WhatsApp. WhatsApp. Eran mails. Bueno, me vuelvo y un día me junto con Diego, a la semana que volví, voy a la oficina, una oficina re chiquita. Sí. Estaba Diego y un chico más. Me siento con él, me dice: quiero que empiece a laburar, me cuenta lo que está haciendo, lo que ve, cuál es su visión y demás, y me dice: vení, vamos a caminar. Y salimos caminando, caminamos 2 cuadras, me mostró una esquina toda detonada de una obra de Bahía que hacía años que estaba ahí. Sí. Y me dijo: acá vamos a tener las oficinas. Yo lo miré y le digo: bueno, acá, bueno.
A continuación arranco a laburar y nos faltaba gente y creo que parte de lo que yo he hecho en la consultora en los años fue llamar a gente que yo tenía mucha confianza, vos, Pilar, empezar por gente formada, pero que además era buena gente, ¿no? Calidad de gente. Y ahí arrancamos. En el medio tuve niños, tengo 2 hijos, Tomás tiene 15 ahora, yo lo tuve ya laburando en la consultora y Fausti tiene 13 y bueno, nada. Y esto soy yo. ¿Y por qué sí a hacer la consultora? ¿Qué fue lo que te pareció de...? ¿Por qué? Porque vos venís de laburar de banco. Venís Mirá, viste, por ahí vos tenés a alguien que hoy es profesional, tiene 25, 26 años y es una persona que tiene su salario todos los meses, qué sé yo, y empezar a laburar de consultora, que es todo comisiones, armar cartera de clientes, trabajar. ¿Por qué sí consultora? ¿Qué es lo que...? Desde el punto de vista personal, yo en ese momento ya había tomado la decisión que no quería laburar dentro de una multinacional. Relación de dependencia, claro. O sea, no sabía, en su momento no sabía bien por dónde iba a salir, pero sabía que no era ahí. ¿No? Y que yo tenía la capacidad para poder autogestionarme, yo no necesitaba que nadie me diga cuántas horas laburar, yo me recibí a los 22, a los 24. Ya vivía sola. El día que me recibí, yo creo que me recibí un 10 de diciembre y el 20 tenía laburo. Y el día que tuve laburo dije, a partir de ahora esto se gasta, esto se ahorra, no pido más plata. O sea, ahora... Vos pensás que hace 21 años ustedes ya estaban laburando el ser tu propio jefe, que ahora está muy usado. Pero fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el proyecto, el día que yo me siento con Diego, y creo que acá entra lo que para mí es más importante. Nuestro proyecto siempre fue, el de Diego primero, y yo me sumé a eso, fue poder asesorar y poder ayudar a las personas en lo que las personas necesitan. Cuando vos laburás dentro de una estructura, vos tenés reglas que seguir. Era un poco esto lo que decía Diego, de no enamorarse de las marcas o laburar con el Exactamente. Cuando vos estás adentro del banco y el banco necesita más plazo fijo, tu jefe te mira y te dice, flaca, hay que ofrecer plazo fijo. No, pero fíjate que esta alternativa es mejor. Y no sé, flaca, hay que ofrecer plazo fijo. Claro. ¿Bien? Entonces, ¿por qué Independiente te lo conté? ¿Por qué la consultora? Porque compré la idea, porque conozco a Diego, porque lo conocí en su momento y porque juntos formamos esta idea de tenemos las herramientas entre los dos, busquemos de qué forma podemos hacer que en un país como el nuestro, con todo lo que pasa, la gente pueda ahorrar y pueda hacer rendir su dinero. Y teníamos las herramientas y las capacidades. Fue largo el camino, ¿no? Yo creo que cuando arrancamos, yo siempre me acuerdo de esto, ¿no? Yo me siento con Diego, por supuesto que yo formación académica tengo, pero creo que Diego también lo dijo, no hay una universidad de la que vos salgas sabiendo de mercado. No. O sea, es una falencia. Hay que embarrarse, hay que meterse, hay que tener el cliente y hay que estar operando para entender lo que es el mercado. Vivimos en un país donde nadie nos enseña en ningún momento de tu vida, nunca te enseñan a ahorrar. El concepto de, no sé, lo que me dicen mis hijos hoy, Ratón Pérez, tenía 5 años Tomás, Ratón Pérez, le dieron X pesos, ok, esto separo, esto me lo voy a gastar en el kiosco, esto lo guardo para cuando me quiera comprar algo y esto lo ahorro de largo plazo, nunca nos lo enseñaron. Yo tuve la suerte de venir de una familia que siempre ahorró. Y entonces la gente que ahorra en realidad es porque su familia le enseñó a ahorrar. Pero nunca en el colegio les explicaron lo que es el ahorro. Nunca les explicaron qué es invertir. Entonces, volviendo a la pregunta, nuestra consultora hoy lo que está tratando de hacer es enseñarle a la gente a ahorrar. Y enseñarle a la gente qué hacer con eso que ahorra. Para ahí te hago una consulta, porque Diego medio que me esquivó, me fue medio rápido. ¿Vos te acordás de alguna anécdota graciosa que haya pasado en la consultora? Uf, yo me acuerdo muchas, me acuerdo graciosas en términos de nuestro funcionamiento. Bueno, al principio éramos poquitos, el tema se empezó a armar cuando pasamos de la oficina chiquita. ¿Cuántos son ahora, Pi? 39-40 en este momento. Y forman gente ustedes, o sea, Bueno, lo más difícil
O sea, nosotros quisiéramos ser 100, ¿no? O sea, Sí, este sí, país sí. necesita miles y miles de asesores financieros porque no hay. Sí. Ahora, nosotros para poder sumar gente, necesitamos formar gente. Ok. Y bien atado a lo que te acabo de decir. Sí, sí. Yo fui a 2 de las que para mí son las mejores universidades Sí, sí, en economía. en ciencias duras del país. Y yo de mercado no sabía nada. Nada. Yo empecé a entender el mercado leyendo, estudiando, el día que me senté con Diego y con Diego al lado. Sí. Esta es una actividad que te la tienen que ir enseñando Sí. y que tenés mucha responsabilidad. Entonces, nosotros para tomar gente, no necesariamente tenés que ser economista o que ser administrador o que ser ingeniero, pero sí tenés que tener a alguien que te forme. Sí. O sea, nosotros hacemos una actividad que se puede aprender, que si vos estudiás que tenés que tener un acompañamiento muy grande, Sí. pero hoy nosotros para tomar gente tenemos que formar gente. Entonces, cada vez que entra alguien en la consultora es un proceso muy largo de, por supuesto que hay una evaluación de personal, ética, moral, Sí. etcétera, y después viene un proceso durísimo de mañana y tarde de formación, en donde tenemos que enseñarle a cada persona que entra, sea profesional o no, Sí. qué es lo que hacemos y por sobre todo cómo lo hacemos. Ok, o sea, formar un asesor, me decís. Hay que formar un asesor. ¿Y qué sería un asesor? O sea, ¿qué es un asesor? O sea, Mirá, ¿me querés contar así cómo te lo sale? voy a dar vuelta. Sí. Te lo voy a decir de otra manera, que es como yo le explico a mis clientes qué hago. Porque Ah. acá hay un tema fundamental y es la gente no entiende qué hacemos. Claro, sí. O sea, mi mamá no entiende qué hacemos. Si voy muy al hueso. Lo único que te pregunta es cuánto va a estar el dólar y cuál es el Exacto. plazo fijo. ¿Y cuánto es la tasa al plazo fijo? ¿Va a subir o va a bajar el dólar? Si te doy $10.000, Ok, ¿cuánto y eso me das? no es lo que hacemos. Sí. Entonces, yo te lo voy a decir al revés. Yo tuve la suerte de vivir en Londres en un momento, viví en España en un momento. Ah. Ok. En los países desarrollados, la gente tiene un médico de cabecera, Ujú. hoy un psicólogo, Mm. ¿sí? Tenés un escribano. Si te querés separar o si tenés un problema legal, vos contratás un abogado Sí. y además tiene un asesor financiero. Además del contador, Sí, que se sí, dedica sí. a liquidar impuestos, Sí. tenés un asesor financiero que se dedica a ayudarte a tomar decisiones sobre el capital que juntaste o sobre cómo hacer para juntar ese capital. Claro. En este país, nosotros le preguntamos a Twitter, Claro. ¿me entendés? El kiosquero te dice en qué invertir. Sí, mi primo hizo. A ver, el kiosquero Sí, o el dueño sí. de una empresa Sí, que sí. se dedica a producir clavos. Sí, sí. O sea, acá la gente le pide consejos de inversión al que le parece o le contó una anécdota de que ganó mucha plata. Claro. Entonces, la figura de asesor financiero es lo que está faltando en este país. Esto es lo que nosotros hacemos. Yo personalmente tengo una cruzada en esta vida Sí. de intentar explicarle a la gente que así como ellos se dedican a sembrar, estoy pegándole a la mesa, Sí, sí, no importa. sembrar y saben de eso, o se dedican a producir zapatillas, o se dedican a... Sí. Y que a mí no se me ocurriría en ningún momento levantarme una mañana y decir, che, Las zapatillas. Cris, vamos a abrir una fábrica de Claro. zapatillas. Porque me Sí, dijo sí, el vecino sí. Que es un vendiendo negocio. zapatillas, no Te llena sabes, de la vamos guita. a gastar. Claro. Y entonces arrancás, ¿no? Che, bueno, vamos a buscar una... ¿Y qué zapatilla? Y vamos a hacerlo igual que esta, porque si a él le salió bien, a mí me va a salir Sí, bien. sí, sí. No, pará, flaco, Claro, no es es tan así. así. Ok, Sí. entonces, ¿por qué la gente hoy hace lo mismo con las finanzas? Claro. ¿Por qué sale a comprar Tenaris porque salió en el diario, Claro, flaco? Roberto, Si salió en el sí. diario, ya pasó. Ya pasó. ¿Me entendés? Ya Ah. pasó. Y- Y además, ¿es tu perfil? ¿Sos apto? ¿Entendés que es una acción? ¿Entendés Sí, que sí, es un sí. bono? Y ahí, en esto de no entender qué es un asesor financiero, para qué sirve, eso deriva en la bolsa es una timba. Claro, sí, sí. Y ese yo no voy a típico. decir acá Sí. lo que le digo en persona a la gente, pero lo voy a decir un poco más moderado. La bolsa no es una timba, simplemente no entendés lo que es Claro. y nadie te lo enseñó. No lo entendés porque no hay nadie en este país, o pocos como nosotros, o gente colegas que estamos en la misma, que se dedique a enseñarle a los clientes las alternativas y ayudarlos a decidir cuál es la mejor en cada momento del tiempo. Bueno, y justo ahí me das el pie.
¿Cómo trabaja un asesor? ¿Qué es lo que hace? Mira, te cuento cómo trabajamos nosotros. Sí. Y todos trabajamos igual porque O sea, es yo parte de mañana la voy, me formación. siento, que no tengo ni idea de mercado, me siento, hablo con vos, me decís, ¿cómo es el laburo de ustedes? Mira, lo primero, que es lo más aburrido, ¿no? Porque cuando vos te sentás con un cliente, lo que quiere es que vos le digas, Claro. poné plata acá, vas a ganar un montón y te la podés llevar cuando quieras, Sí. ¿no? Y te vas a hacer rico. Ok, Sí. chicos, bueno, bonito y barato no existe. Lo que sí hacemos nosotros es hablar mucho. Si vos vas al médico y le decís, me duele, ¿no? Me duele. Y el médico te dice, ok, ¿dónde? Ah, no te puedo decir. Entonces el paciente le dice, dame algo para tomar, pero flaco, no sé qué tenés que tomar, Claro. porque no sé si te duele la panza, el codo, si te quebraste, Entonces, nosotros hacemos lo mismo. El primer paso es, me siento con un cliente y le pregunto absolutamente todo. Claro. Porque si yo tengo la responsabilidad de decirle a un cliente, ok, con esto que vos tenés, que te costó un montón, ¿vamos a hacer algo? Yo necesito entender, primero, cuáles son las expectativas del cliente. Segundo, de esas expectativas, cuánto se puede lograr y cuánto no, y explicárselo. Tercero, necesito entender si tiene 20, 30, 40, 50, si labura o no labura, si está en relación de dependencia, si tiene proyectos. No es lo mismo lo que podemos hacer para generar rentabilidad con un cliente de 50 años que lo que quiere es guardar para cuando se jubile, que lo que tenemos que hacer con un cliente de 40 que durante 6 o 7 meses tiene para 2 pesos y que los va a usar para la obra de su casa. Entonces, mi primer trabajo, mi primer conexión con el cliente es entender todo. Es como un diagnóstico lo que estás haciendo. Sí, y le pregunto absolutamente... Creo que análisis de riesgo se dice sí. Es lo que me permite a mí después sentarme y pensar. Si vos vas a un médico y en 3 minutos te dice te tenés que operar, ¿no te daría miedo sin que te revise? Sí, a menos que sea una urgencia. Sí. Si yo voy al médico y estoy quebrada y no me toca, no me mira, no me manda a hacer una placa y algo no está tan bien. Sí. Okay. Esa es la parte que yo te digo que en este país falta educación. O sea, nosotros, la gente pretende tomar decisiones en 30 segundos y no es posible. Yo necesito entender a quién tengo sentado adelante y no solo los números. Necesito entender si tiene personas a cargo o si no. Sí. Necesito entender cuán rápido va a necesitar esos fondos. Necesito entender cómo está ahorrando y qué está haciendo en el mes a mes para hacer que sea más eficiente lo que hagamos. Y ahí viene la segunda parte y esto sí tenemos un plus muy grande para mí en Argentina Crossing y es nosotros no le hacemos caso a ningún banco, a ninguna sociedad de bolsa, a nadie. Yo tengo un montón de alternativas. Cuando el cliente se sienta conmigo en una primera reunión y yo logro que me cuente todo, después me voy a pensar. Pues yo necesito pensar. ¿Por qué alguien te contestaría en 3 minutos qué vas a hacer con los ahorros de toda tu vida? Sí. ¿No? Sí. Entonces, tengo un montón de información y empiezo a pensar de todo lo que tengo disponible para ese cliente, qué es lo que sirve en ese momento. Y no quiere decir que va a ser siempre así. Tal vez son algunos meses, tal vez son algunos años. Entonces, la figura de asesor financiero es alguien que tiene que estar al lado tuyo desde el día que empezaste a trabajar. Desde el día que empezaste a trabajar. Como médico tenés desde que naciste. Y hay digamos, y hoy los argentinos tienen un montón de suerte porque hay un montón de personas como yo que te asesoran gratis. Porque está tan poco vista nuestra figura y es tan necesario que nosotros le contemos a la gente, che, yo te puedo ayudar en esto. ¿Por qué le estás preguntando al contador qué hacer con tu dinero? Sí. Si el contador liquida impuestos, ¿por qué le estás preguntando al abogado? Sí. Entonces, si vos tuvieras si yo te lo cuento así, te digo, escúchame, vení, sentate conmigo, que hace 20 años que hago esto. Contame qué tenés, cómo llegaste a esto y qué querés para adelante. Y déjame pensar y explicarte paso por paso qué es lo que vamos a hacer con esto. ¿Y eso sería la administración patrimonial? Eso es... Por eso nosotros decimos que... Yo cuando arranqué con Diego, nosotros decíamos que éramos banca privada, ¿no? Sí. Porque esto sí es gracioso, cuando yo arranqué con Diego, el mínimo de dinero que tenía que tener, o de stock que tenía que tener un cliente
para arrancar a trabajar con nosotros era altísimo. Sí. No lo voy a decir, pero era altísimo. Era lo que antes se llamaba banca privada y tenías a un flaco que te llamaba de Puerto Rico, digamos. Sí. Y cuando te encontrabas con esos clientes que ya tenían un asesor de banca privada, vos le decías, bueno, ok, ¿y qué tenés? ¿Qué estás haciendo? Ah, no sé, no tengo ni idea. Sí. ¿No? Ok, arrancamos así, muy con cuentas grandes, asesorando a clientes grandes en términos patrimoniales. Pero ¿qué pasó? Ese cliente un día vino más contento porque nosotros le explicábamos, ok, si compramos esta acción la compramos por esto, y qué es una acción, y qué es un bono, y por qué uno tiene que darle tiempo a esta cuenta para que avance y rentabilice. Sí. Cuando el cliente estaba contento, venía un día y nos decía a Diego o a mí, porque al principio éramos los dos y después a vos, ok, pero yo quiero que atiendas a mi hermano. Claro. Y el hermano tal vez no tenía ese, y lo estoy haciendo largo, pero te estoy contando cómo llegamos a la administración patrimonial. Sí. El hermano no tenía ese monto de dinero. Y entonces, Diego lo dijo hoy, tuvimos que empezar a buscar alianzas estratégicas y contratos con otras bancas de inversión, sociedades de bolsa, empresas que generan productos de administración financiera. ¿Para qué? Para poder darle servicio a alguien que tenía un poquito menos. ¿Sí? Okay. Y ese que tenía un poquito menos, me trajo a alguien que tenía un poquito menos. Sí. Y después nuestros clientes empezaron a tener hijos. Claro. Y el hijo empezó a trabajar. Te hago una consulta que te voy a sacar, pero ¿cuánto es el mínimo para suscribir a un fondo hoy común de inversión? 1.000 pesos. Claro, no hay que ser millonario. No, Okay. No. Por eso. Sí. Entonces, ahora, ojo que hace 20 menos años... de un alfajor, creo que. Sí. Ojo que hace 20 años sí. no estaban estas alternativas. Sí. El mercado argentino fue creciendo. Sí, definitivamente. O sea, sigue siendo un mercado chico, sí. pero fue creciendo en el tiempo. Sí. Entonces, nosotros fuimos creciendo en esto de, ya mi core no es la banca privada, yo soy asesor patrimonial. Claro. Yo me puedo sentar con alguien que tiene un capital muy, muy grande, y también me puedo sentar, y de hecho lo sigo haciendo, con mi vecina, que un día charlando conmigo me dijo, no sé cómo hacer para ahorrar. Claro, sí. ¿Y cuánto tenés? Y no, tengo esto, que es poquito, y tienes 55, y vos decís, Dios, cuando deje de trabajar como hace, entonces hoy, lo que yo hago con los clientes es asesoramiento patrimonial. Y eso quiere decir que yo me siento con un cliente y no miro solo lo que tiene, sino que además miro lo que genera y lo miro en el tiempo. Perfecto. Yo lo miro a 20 años. Y no quiere decir que no puedes tocar tus ahorros por 20 años. Quiere decir que yo empiezo a trabajar con un cliente y para mí es un cliente para toda la vida. Tenga o no tenga todo su capital administrado por nosotros en cada momento del tiempo. A ver, te puedo dar un ejemplo. No, por supuesto no puedo dar el nombre, pero tengo un cliente que arrancó a trabajar conmigo. ¿Por qué no puedes dar el nombre? Por confidencialidad. De hecho, nosotros hasta tratamos que nuestros clientes no se crucen entre sí. Perfecto. Si estamos en Bahía, que es una ciudad chica, dentro de la oficina. Hay un contrato de confidencialidad, lo dije corrido, ahí está. Confidencialidad. Es fundamental en nuestro trabajo. Lo que un cliente habla conmigo, aunque me mande al hermano, el hermano, a menos que el cliente se lo cuente, no va a saber lo que el otro hizo conmigo. Mira. Es importantísimo y en nuestra industria es... como un psicólogo. Exactamente, como un psicólogo, como un médico, o sea, lo que se habla dentro de Argentina Crossing queda en Argentina Crossing. Perfecto. Me fui de lo que te estaba contando. Un cliente arrancó conmigo, tenía 22, había empezado a trabajar, ¿sí? Y los papás eran clientes grandes, me lo mandan a su hijo porque le enseñaron que desde el día 1 tenía que empezar a pensar cómo iba a hacer para manejarse de la manera más eficiente con sus ingresos. ¿Cuánto iba a gastar? ¿Qué íbamos a hacer? Ese cliente hoy es dueño de una empresa grande. En el transcurso es un cliente que tiene 20 años conmigo. Porque fue uno de mis primeros clientes chicos. Ese cliente se compró su primer departamento solo conmigo. Lo elegimos, fuimos, lo pagamos. Se había ahorrado. Todo lo que había ahorrado lo había invertido en distintas alternativas, sacamos todo en ese cliente, en ese momento volvimos a cero, salvo la parte que ya habíamos armado de largo plazo para cuando se jubile. Después vendió ese departamento porque se puso de novio y se compró una casa en Capital y hoy tiene conmigo,
Hoy es un cliente de banca privada, Claro. de lo que antes era banca privada. Sí, sí, sí. Y hoy yo... ¿Qué es banca privada? Banca privada se le llama a la administración de cuentas grandes. Ah, ok. Digamos. ¿Sí? En realidad ya es un concepto viejo, ¿no? Sí, sí, sí. No, te pregunto porque por ahí alguien está escuchando, no sabe ni... Banca privada era esto, ¿no? Antes las cuentas muy, muy grandes. Hoy, la diferencia de cuando arrancamos con Diego hoy es que ya no somos banca privada, somos asesores financieros y hacemos administración patrimonial. Te acompaño durante tu vida Sí. a tomar decisiones sobre lo que te sobra, ¿no? Ingresos menos gastos. Si te sobran 10, esos 10 son importantes. Claro, sí. Porque uno es más que cero. Claro, Siempre. Aparte es todo tu ahorro. Así Es que todo tu ahorro. Es todo y tu ahorro. entonces no puede ser solo el tenés mil. que, no tenés que esperar a tener 100.000 para empezar a pensar Claro. en qué hacer con lo que tenés. Porque no se te van a hacer los 100.000 solos, los tenés que Claro. construir. ¿Y eso es un poco del proceso de la educación financiera, Pi? ¿O para vos qué es educación financiera? Si te parece que sí o si no educación financiera. Es que es todo lo mismo, ¿no? Ah. Es todo lo mismo. ¿Por qué no ahorramos? Porque 90% de la gente con la que yo me siento Sí. esperó a tener $10.000 para ponerse a pensar a ver si hacía algo con eso. A ver, te pregunto, ¿por qué te digo lo de educación financiera? Perdón que te interrumpa. Porque vos lo nombraste, pero no me queda muy en claro qué es educación financiera. ¿Vos qué o qué es para vos? Bien, vuelvo a eso. Sí. La mayoría de la gente espera, cree Mm. que hasta que no tenga mucho, no puede hacer nada para rentabilizar eso. Ok. Bien, ahora, ¿por qué? Porque no hay educación financiera. Primero porque la gente tiene miedo. Ujú. Y el miedo es desconocimiento. Sí. Uno tiene miedo a lo que no conoce. Sí. Si vos te sentás con cualquiera de nuestros clientes ya no tienen miedo, porque cuando vos alguien te explica, Sí. esto es lo que va a pasar, esto se hace así, esto es una acción, no es un cuco, no es un monstruo. Sí, sí. El mercado de capitales no es, digamos, cuando vos te explican y se toman el tiempo de enseñarte, vos podés tomar decisiones educadas. Ujú. Y eso pasa en un montón de ámbitos en tu vida, ¿no? A vos no te da miedo bajar escaleras porque un día tu mamá te agarró de la mano y te explicó que tenías que poner un pie delantero. Ok. Como no hay educación en finanzas, la gente tiene miedo de invertir y toma malas decisiones. Ok. ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo, mi trabajo del día a día, es más de educación financiera que el tiempo que pasamos comprando y vendiendo cosas. Ok. ¿Sí? Porque comprar y vender es fácil. ¿Sí? O sea, para mí es fácil. A la Sí. mañana se lee. Cuando vos entendés lo que estás haciendo, lo que nosotros hacemos, a veces va a ir mejor, a veces va a ir peor, pero es fácil. Yo sé lo que tengo que mirar, sé qué ratios tengo que ver, entiendo cada instrumento del mercado financiero local o internacional, Sí. entiendo las alternativas. ¿Cuál es la parte difícil? Es tener las ganas y dedicarle el tiempo suficiente de explicarle a la persona que está tomando la decisión con vos, en vez de decirle, deja, yo me ocupo y vas a ganar tanto, es darle el tiempo a esa persona para explicarle lo que vos haces y cómo lo haces. Ok. Para que pueda tomar decisiones conscientes. ¿No? Hay mucho de la vieja escuela o hay en el mercado esto de pongo esto acá y ¿qué estás haciendo? Ah, no sé. No, ¿cómo no sabes? Claro. Vení, sentate, miremos qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y miremos si es adecuado para vos. O sea, incluso ustedes asesoran gente que ya está dentro del mercado. Sí, O sea, claramente. es como reeducando a alguien que... De hecho, nosotros podemos tener clientes que una parte la administren con nosotros y que haya algo más que estén haciendo y que como está bien, está bien. ¿Y cómo hacen si se quieren, un día yo quiero que ustedes me empiecen a asesorar, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos, hay webinars cada tanto en donde los podés escuchar y vas a poder entender qué hacemos Sí. y podés de ahí sacar info, o webinars para formarse y para entender si querés laburar con nosotros. Tenemos nuestra página web, está el IG, están todos los teléfonos en nuestra página. Hay una lista de todos los asesores con números de teléfono para poder contactarse y lo único que hay que hacer es pedir una reunión, que es gratis. ¿Sí? Mirá. Es gratis. No se cobra por la No se reunión. cobra la reunión. Ok, No se cobra ni esa ni la siguiente. perfecto. ¿Por qué? No, porque somos buenos y vivimos del aire. No, porque en nuestro mercado hay dos formas, ¿sí? Sí. De
cobrar el asesoramiento. Hay mucha gente que es asesor financiero y te cobra un fee de administración. Eso quiere decir que si vos tenés en una cuenta 100.000, te cobran un porcentual todos los años de eso. Perfecto. Nosotros no lo hacemos, no nos parece que sean los incentivos correctos, porque en ese formato por ahí el cliente, si no le va bien, si el cliente le va bien te paga, y si el cliente no le va bien también. En cambio, la segunda manera es, cada vez que uno opera en mercado, hay comisiones de las sociedades de bolsa, son estándares, son las mismas en todos lados, o en el 99% de los casos, que se cobran, estemos o no estemos nosotros asesorando. Claro, sí. Te la cobran en el banco si vas a comprar MEP. O la persona que te cobra el fee también te lo está cobrando en las operaciones. Exactamente. Ahora, en el caso nuestro acuerdo con las entidades con las que trabajamos es que cuando un cliente llega a esa entidad financiera a través nuestro, esa comisión que le cobraban igual, una parte nos las comparten. Perfecto. Entonces estamos en el mejor de los mundos, ¿no? Sí, porque para el cliente es el mejor, porque nos tiene disponibles y no tiene que pagarnos como si le paga al abogado, al contador. Sí. Vos pensá, ¿no? Eligen servicios profesionales que pagan una fortuna, pero tienen uno disponible gratis, y yo no creo que la gente no quiera tenerlo, creo que falta educación financiera. Sí. Creo que no saben que lo que nosotros hacemos existe. Claro. Y no existe solo para individuos, existe para empresas. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, Pi, muchísimas gracias. Súper clara, ¿eh? Sí. Y relajada, sí. Esperemos. Muchas gracias.